República, Nicolás Maduro, al diplomático venezolano Hugo Carvajal. Antes de que rompiera con el régimen de Maduro, la cúpula de esta tiranía venezolana desbordaba elogios y atenciones para su exjefe de inteligencia, Hugo Armando El Pollo Carvajal. Vean a Maduro cómo celebraba. Le damos la bienvenida a nuestro compañero mayor general y le damos gracias a Dios que nos permitió despejar por vías diplomáticas este conflicto. En julio de 2014, con bombos y platillos, abrazos, aplausos, fiesta, Maduro lo recibió en Caracas después de liberarlo de las autoridades de Estados Unidos que lo habían detenido en Aruba bajo acusaciones de narcotráfico. Quería señalar a dos personas allá. El juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Corruptos. Sí. Me la puso facilita porque no tenía cómo decírselo. Allá no me dejaron los abogados decírselo. Y si me hubiesen preguntado por qué, porque yo sospecho, como ellos sospechan de que yo soy X, yo también sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. Bueno, ese mismo recibido por aplausos, con fiesta, con manifestaciones de cariño, los que se reían, bueno, ese mismo expoderoso militar del chavismo pasó a convertirse desde una prisión en Estados Unidos luego en el principal testigo del entramado criminal del cartel de los soles que hoy tiene contra las cuerdas ante una inminente caída al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo el Pollo Carvajal decide apartarse del madurismo, irse en contra de ellos y buscar un tribunal que lo escuchara? Recordemos todos los esfuerzos que hizo en España ante la Audiencia General de España, luego cómo fue extraditado a los Estados Unidos y ahora cómo se ha convertido en una pieza que colabora permanentemente con precisamente los investigadores de los Estados Unidos. De esta manera los saludamos aquí en la noche. Soy Claudia Gurizati, directora de este programa de opinión y de este canal internacional de noticias. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es Hugo Armando El Pollo Carvajal, que vuelve a encender lo que se dice coloquialmente el ventilador. El exjefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen de Venezuela, preso en Estados Unidos, envió una carta al presidente Donald Trump. El Pollo Carvajal destapa lo que él dice es la realidad criminal de Nicolás Maduro y su régimen. Dice que escribió la misiva para expiar sus pecados, describiendo a su vez la maquinaria delictiva que ha operado la dictadura de Venezuela desde sus inicios con Hugo Chávez y perpetuada por Maduro. Maquinaria que ha implicado narcoterrorismo, corrupción, violaciones de derechos humanos, espionaje internacional, manipulación electoral en otros países de la región y sobre todo mucha injerencia y complicidad con las organizaciones criminales, narcotraficantes y terroristas de otros países como Colombia. Hoy me encuentro en una prisión estadounidense porque me declaré culpable voluntariamente de los delitos que se me imputan. Una conspiración narcoterrorista. Escribo para expiar mis pecados contando la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años. Quiero saludar al periodista independiente de investigación Casto Cando, darle la bienvenida al programa La Noche. ¿Por qué Hugo Carvajal le escribe esta carta a Donald Trump? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Por qué decide, si ya está colaborando con las autoridades, ya se ha declarado culpable, ya está entregando la información que dice tener, por qué siente necesidad de escribirle directamente a Donald Trump? Casto, bienvenido. Saludos, Claudia. Bueno, yo creo que la razón fundamental es que se está acercando el tiempo de la condena, que por cierto ha sido pospuesto para febrero del año que viene, y está tratando de hacer esto público porque probablemente no está recibiendo la suficiente atención en el Departamento de Justicia que lleva su caso. Sabemos que ha sido condenado, todavía no ha sido sentenciado, pero ahí está en estos momentos detenido en la Fiscalía en Nueva York, en la Fiscalía del Distrito Sur. Y yo creo que él está planteando estos temas graves que aparentemente todavía no han sido tomados en cuenta, a pesar de que él firmó hace unos pocos meses un convenio de cooperación en el cual dijo que estaba listo y dispuesto no solamente a revelar toda esta información, sino presentarse ante un gran jurado en Nueva York para
sustentar estas acusaciones que si logra presentar, si tiene realmente las evidencias de lo que él está diciendo en esta carta, esto constituiría un extraordinario terremoto, digamos, por los impactos que tiene. Ha mencionado a políticos, ha mencionado a agencias importantes de inteligencia como la CIA, ha mencionado cómo la estructura del espionaje cubano opera perfectamente en Estados Unidos con ayuda de Venezuela, y toda esta estructura de pagos, de sobornos que ha puesto en marcha desde hace ya algún tiempo la dictadura de Nicolás Maduro en Estados Unidos con un único objetivo, que es básicamente mantenerse ellos en el poder a todo costo. El año 2014 fue uno de los años más brutales, entre muchos otros, de represión, porque había manifestaciones permanentes en las calles de Venezuela, en Caracas. Hubo manifestaciones gigantescas y la represión fue brutal. Asesinaron manifestantes, jóvenes. Y en ese mismo año, con bombos, con platillos, con abrazos, con aplausos, con fiesta, Maduro recibía en Caracas al Pollo Carvajal, quien había sido, como lo decíamos, detenido en Aruba por acusaciones de narcotráfico. Se burlaban de la justicia de los Estados Unidos. Ahora el Pollo Carvajal es una persona que está dispuesta, según dice, a contar toda la verdad y a expiar sus culpas, según escribe en esta carta Donald Trump. Roberto Olivares, politólogo y periodista venezolano en el exilio. ¿Por qué decide el Pollo Carvajal expiar sus pecados? ¿Por qué cree usted que lo está haciendo en este momento? Bueno, decía que con la información que yo manejo, que me enviaron esta mañana desde Washington, al contrario, y difiero de Castocando, de mi colega venezolano, lo que me dijeron es que esto que está haciendo el abogado del Pollo Carvajal es precisamente en colusión con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, planificado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viendo en este momento cómo los demócratas, que yo los llamo los chavistas de Estados Unidos, están atacando al presidente Trump y están tratando de evitar lo inevitable, que va a ser un movimiento de fuerza hacia Venezuela, ya sea un movimiento militar masivo o ya sea un movimiento, digamos, quirúrgico con fuerzas especiales para desalojar de la presidencia al mastodonte genocida colombiano de Nicolás Maduro. De manera tal que en este momento que estamos grabando, Alex Jones, que es uno de los principales influencers de MAGA y del movimiento de Trump, ayer Emerald Robinson, que es una periodista independiente, el general Flynn, que también es muy importante en el movimiento MAGA, y solo son tres que estoy mencionando, están tocando el tema del Pollo Carvajal. Estás hablando de una narrativa que deben terminar de diseminar en el pueblo estadounidense para que entiendan por qué en los próximos días o semanas, ojalá que sean los próximos días, se tome la decisión de fuerza hacia Venezuela. De manera tal que no es casual, es causal que salga esta carta de manera pública a través de una negociación entre el Departamento de Justicia, la Fiscalía de Estados Unidos y el abogado del Pollo Carvajal. Y hablaba de algo muy importante, de esta carta del Pollo Carvajal, que coincide con esos momentos muy trascendentales de decisión de la administración Trump. De un lado está, obviamente, este ex jefe de inteligencia venezolano, pero venezolano del régimen. Es que no nos podemos equivocar, de, como usted dice, el mastodonte genocida, claro, que pertenece a ese régimen o pertenecía a ese régimen, está cerca de recibir esa sentencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y de otro está Estados Unidos presionando, acorralando con ese histórico despliegue militar en el Caribe al régimen de Venezuela, acusado de dirigir todas estas organizaciones criminales y terroristas, Tren de Aragua, el Cartel de los Soles. Y ahí precisamente lo que dice Roberto, el Pollo Carvajal respalda las acciones del gobierno Trump, que a su juicio podrían estar subestimadas por el dictador Maduro. Mire lo que dice. El régimen al que serví no solo es hostil, está en guerra con ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas. Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. Incluso podría estar subestimando lo que el régimen está dispuesto a hacer para aferrarse al poder.
tienen planes de contingencia para cualquier escenario extremo a fin de asegurarse de nunca ceder el control. Es muy importante eso, Casto, y es muy importante también en la carta cuando señala conocer, claro, en su condición de jefe de inteligencia, todos los nexos del chavismo, porque él habla del chavismo, no solamente del madurismo, sino del chavismo al que le fue leal en su tiempo. Todas esas conexiones con los criminales, con los narcos, con las organizaciones mafiosas internacionales, con toda esa organización criminal internacional. Entonces, es natural que también, creo yo, con sus abogados tenga una estrategia de defensa que le implique una sentencia favorable o por lo menos que luego ya pueda entrar en esa categoría de un testigo protegido. Pero mientras tanto, lo que él sabe, ¿qué tanto peso y qué tanta importancia le ve usted, Casto Cando, a toda esa, llamemos, argumentación para poder generar este operativo en contra del régimen? Ojo, porque allá lo venden como si fuera en contra del pueblo, pero es en contra del régimen. Mira, Claudia, yo creo que si hay una persona que conoce las interioridades... Sí, ¿me escuchas? Si hay una persona que conoce las interioridades de todo ese mundo, digamos, del espionaje y de la intimidad del régimen, como se ha desplegado, es Hugo Carvajal. Además, él ha venido documentando, sabemos que él ha venido guardando mucha de esta información, pero recordemos que Hugo Carvajal salió del país en el 2016, estamos hablando de hace 9 años. Es posible que tenga información que todavía sea importante, porque él dice que se refiere a actores que operaron en el pasado, actores en Estados Unidos, y al mismo tiempo que se mantienen activos varias de estas personas. Entonces habría que ver, por eso es que es muy importante saber exactamente cuál es el tipo de información que va a aportar. Hay que recordar una cosa importante. Hugo Carvajal estuvo entre los primeros 3 sancionados por la OFAC en Venezuela. O sea, en Venezuela en el 2008, que fue cuando lo sancionaron, no había solamente una persona, un narcotraficante que había sido incluido en la lista. Clinton desde principios no tenía casi que ver con el régimen. Él fue, y luego se sabe también que Hugo Carvajal ha querido o comenzó a establecer contactos con la inteligencia de Estados Unidos, con la DEA, por ejemplo, desde hace tiempo, quería colaborar. Pero el tema fundamental es hay 2 temas fundamentales para mí. El tema es si tienen las pruebas, ¿no? Y si tienen las pruebas, ¿por qué el Departamento de Justicia no las incluye en todo o no inicia investigaciones? Y por otro lado, yo quisiera escuchar, por ejemplo, las reacciones del liderazgo en este momento de la administración Trump. Estamos hablando de Marco Rubio, por ejemplo, Stephen Miller, que es el asesor de seguridad nacional, el secretario de guerra Pete Hegseth. Estamos hablando de acusaciones verdaderamente comprometedoras. El tema de que los cubanos junto con Venezuela controlan o tienen infiltrados las bases navales de Estados Unidos en la costa este, o que hay congresistas metidos en esto sería suficiente para iniciar. Pero la pregunta es, ¿por qué no se ha iniciado ya eso? Porque yo creo que esta carta a Trump es un último recurso, como diciendo, no me escuchan aquí, yo voy a lanzar esta información. Y otra vez, ¿no? En el momento en que Marco Rubio diga, estamos procesando la petición de Carvajal o alguien de la administración, ¿no? Pero definitivamente es un testigo de excepción. O sea, el testimonio de Carvajal sería crucial, sería muy importante, porque ratifica esta narrativa que desde el día 0 ha divulgado o ha impuesto la administración Trump, que tiene que ver con cartel de los soles, tiene que ver con el uso de la droga como arma de la guerra híbrida y el tema de las elecciones. Es decir, toca puntos esenciales para la sensibilidad de Donald Trump, y por eso es que es muy importante observar qué va a pasar. Lo van a tomar, van a recibir estas porque al momento de recibir estas evidencias, automáticamente deberían comenzarse nuevas investigaciones, y esto, por supuesto, tiene un valor importante a la hora de negociar cuánto tiempo le van a dar de prisión a Carvajal. Sin duda, si alguien conoce
conoce como testigo y como actor cómo se fraguó toda esa complicidad y toda esa sociedad criminal. Claro que es Hugo el Pollo Carvajal, sin duda. Por eso también el punto clave de la carta es de Hugo Carvajal a Trump es cuando, bueno, primero vuelve y promete dispuesto a contar todo lo que sabe. Él ha contado bastante, de pronto tiene nuevas cosas para contar y vuelve y promete que lo hará. En el primer punto expone los nexos del régimen venezolano con el narcoterrorismo y narra cómo fraguaron toda esa organización criminal que hoy controla de facto al Estado venezolano. Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción ni obra de narcotraficantes independientes, fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Y seguidamente el Pollo Carvajal advierte que toda la estrategia esa, narcoterrorista del régimen venezolano, tiene origen en la dictadura de Cuba. Qué importante es este punto. Ese es el punto clave de la noticia, porque ahí él señala los aliados ejecutores, entre otros, a organizaciones criminales de Colombia, a los cubanos, por supuesto, y a organizaciones como las FARC, como el ELN, entre otros. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos. Este punto es fundamental y les quiero preguntar a los dos por qué él incluso se plantea como testigo actor de muchas de esas conexiones entre las FARC, el ELN, los cubanos y cómo los cubanos hacían todo el plan y toda la estrategia, incluyendo organizaciones criminales y terroristas como el Hezbollah. Roberto Olivares, es decir, más allá de una narrativa que tenga una explicación, una justificación que tenga Trump para tomar todas estas acciones, estos hechos que narra el Pollo Carvajal, además, han podido ser comprobados por organismos de inteligencia de Colombia, de los mismos Estados Unidos. Bueno, las mismas evidencias de las FARC en Venezuela, la Narcotalia, la nueva Marquetalia, como todas estas organizaciones criminales ahí están. Esto, por supuesto, es prueba clave y contundente frente a cuando se tome esta finalmente decisión, que no sabemos cuál va a ser el ataque a tierra, no sabemos cómo lo harán, pero esto aclara aún más. Cuando él envía esta carta a Trump, ¿usted cree que tendría intención de que tuviera amplificación todo esto que él sabe? Es decir, frente a los jueces, los periodistas lo tomamos, pero ya enviándole una carta a Trump, esto se vuelve más importante, ¿no? Bueno, Claudia, es que te repito lo que te dije hace unos minutos. No es que el Pollo Carvajal le está enviando una carta a Trump. Esa carta es para el pueblo estadounidense. Trump maneja esta información y la maneja el Departamento de Justicia, también Marco Rubio, que es secretario de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, repito, no es que esto está saliendo de la nada. Esto es haciéndose de manera planificada con el Departamento de Justicia, la Fiscalía, por lo que ya expliqué cuando intervine hace unos minutos. Ahora, ¿qué es sumamente importante? Hay dos puntos muy álgidos en los que Trump siempre hace mención, y si no hace mención de manera pública hablando, lo hace a través de las redes sociales, y es lo del narcotráfico y lo de los fraudes electorales. De hecho, ya Trump ha compartido en sus redes sociales varios análisis y varios artículos donde explican cómo se hacen los fraudes electorales, cómo le hicieron a él el fraude electoral del 2020 y cómo está metido Venezuela. Bueno, no Venezuela, todos estos narcotraficantes criminales genocidas de Venezuela que usurpan el poder. Entonces, aquí, como yo dije hace 2 semanas y me gusta usar mucho este símil,
no es ver el árbol, hay que ver el bosque, hay que ver las montañas, el río, hay que ver los animales, hay que ver todo, no quedarnos en un árbol. En Venezuela viene un proceso de liberación que es irreversible. El 20% de la fuerza naval de Estados Unidos está en el Caribe. Está posicionado el portaaviones más grande y más avanzado del mundo, el USS Gerald Ford. Ayer, a solo 20 kilómetros de La Orchila, había un destructor, el USS Gettysburg. Casi todos los días están entrando al espacio aéreo venezolano bombarderos estadounidenses juntos con los F-35, el avión caza de guerra más avanzado del mundo. Ya le dieron el ultimátum al mastodonte genocida colombiano de Maduro. Ya dijo Trump hace 2 días, he will, cuando al final de la rueda de prensa le dijeron, pero entonces, ¿se va o no se va? Y dice Trump, he will. Sí, ok, sí se va a ir. Entonces, hay que esperar sencillamente que Donald Trump apriete el gatillo y dé la luz verde. Esto ya está planificado, esto ya está cronometrado. El problema es que los tiempos de Trump y sus asesores no son los mismos tiempos que los de nosotros, los venezolanos. Pero a mí me cuesta creer que vamos a llegar a enero en esta situación cuando conocemos muy bien la personalidad del presidente Trump, el ego desmedido del presidente Trump, que no se va a dejar joder, voy a usar una expresión un poco coloquial, por un tirano caribeño como Maduro, que ya saben muy bien de qué está hecho él y los que lo rodean. De manera tal, Claudia, que esto es cuestión de horas o días, yo espero que no sea cuestión de semanas. Total, y una vez el régimen de Maduro sea borrado de Venezuela, si es posible hacerlo de esa manera y de manera rápida, bueno, como sea, esto va a tener unas repercusiones impresionantes y fundamentales sobre los otros países. Esto va a repercutir directamente en las mismas organizaciones criminales que están ahí, FARC, ELN. Por eso Trump tampoco ha descartado realizar algún operativo en Colombia, donde estas organizaciones criminales con el Clan del Golfo y todas estas organizaciones narcoterroristas se expanden y se expanden en los territorios colombianos frente a una inacción absoluta de Gustavo Petro, que quienes están en la oposición lo señalan de que lo hace de manera consciente y elaborada. Y por otro lado, para el régimen cubano, que este es aquí la otra cara o la otra arista o el otro elemento que hay. Cuba lleva en Venezuela desde que Chávez incluyó a los cubanos con todo el diseño para toda esa operación del régimen. ¿Qué papel entonces o qué futuro entonces ven ustedes también del régimen cubano, ya que lo expone de esa manera tan clara el Pollo Carvajal? Cuba está detrás de toda esta estrategia, Castro. Mira, yo creo que una cosa que hay que tener clara con respecto a esta carta y todas las implicaciones es que muestra que el tema de Venezuela es realmente mucho peor de lo que se pensaba. Es decir, ha habido una narrativa de ciertos grupos, de ciertos medios importantes, diciendo que es una exageración pensar que Maduro es una amenaza militar para Estados Unidos, de que realmente no circula tanta droga por Venezuela. Es decir, una estrategia como para minimizar el impacto de Maduro. Y si algo prueba esta carta es que el problema es todavía mucho peor, ¿no? Incluso el New York Times, por ejemplo, acusó a María Corina Machado de exagerar la amenaza de Maduro para lograr que Trump intervenga, como si Trump no tuviera él mismo información por su lado confirmada. Y en esta estrategia no es un tema solamente de narcotráfico, es un tema de una política de Estado de soborno, que lo hemos visto muy bien en el caso de España, por ejemplo, con el Delcigate. Hemos visto, todo esto, toda esta asociación con los peores enemigos de Estados Unidos, donde un papel clave lo juega Cuba. Una cosa que, por cierto, Marco Rubio lo sabe también muy bien. Cuba tiene un historial bastante largo de conducir operaciones de espionaje, de reclutar gente en el alto gobierno, Departamento de Estado, Departamento de Justicia, en el propio Pentágono, de modo que no es extraño que esta afirmación se haga
y Estados Unidos, por supuesto, debe estar consciente de esto, pero lo importante es, repito, que la amenaza es real, es una amenaza que no es una amenaza convencional, es una amenaza híbrida que tiene mecanismos para interrumpir, para afectar, para causar daño dentro del territorio de Estados Unidos, y tiene unas alianzas fundamentales desde hace años, ¿no? Por ejemplo, esta intervención del espionaje ruso en estos sistemas de comunicación, de los cables submarinos y de las estaciones de escucha, ya llevan 15 años en esto. Y los cubanos, por supuesto, también se sabe ampliamente que han estado participando en el diseño de estas estrategias, cuyo único objetivo, por cierto, todos estos objetivos es destruir, o sea, afectar el corazón de la democracia en Estados Unidos, y uno espera que esto finalmente sea, digamos, la argumentación legal que se requeriría para lanzar cualquier tipo de operaciones como se espera que haga Trump en Venezuela. Yo tengo que hacer una pausa, les pido que me esperen un momentico porque quiero volver cuando regresemos de esta pausa, hablando precisamente de una revelación que hicimos aquí ya hace más o menos 5 o 6 años. Eso fue en el 2019 cuando NTN 24 reveló todas esas declaraciones juradas por un agente especial de la DEA, por un fiscal auxiliar de Estados Unidos, relatando con mucha precisión los enlaces del Pollo Carvajal y las FARC. Todo ese entramado para enviar coca a los Estados Unidos, cocaína a los Estados Unidos y a cambio de armas. Cómo hicieron todo ese tráfico de armas y drogas, ese intercambio entre el régimen venezolano y estas organizaciones criminales. Y es muy importante ponerlo porque las palabras del Pollo Carvajal tienen que ir sustentadas con hechos. Y en parte eso es lo que hacen, ratificar con un testigo muchas veces lo que ya conocen las autoridades y los organismos de inteligencia y los investigadores. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. En el programa La Noche seguimos analizando la carta que el exjefe de inteligencia del régimen tiránico de Venezuela, considerado narcoterrorista, Hugo El Pollo Carvajal, esa carta que envió a Donald Trump. Porque sobre el entramado narcoterrorista del régimen de Venezuela y sobre lo que él relata que sabe y que es testigo como actor, como fue jefe de inteligencia, es punto clave remitirnos a la información conocida sobre las operaciones de narcotráfico y tráfico de armas a beneficio de la agrupación criminal de Colombia, las FARC, y también el ELN. En el caso concreto de las FARC, en las pesquisas que entregó la DEA al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quedó evidenciado cómo el exjefe de inteligencia venezolano habría coordinado en el 2011 un plan con las FARC para enviar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. En septiembre de 2019, NTN 24 reveló en exclusiva todas esas declaraciones juradas, porque fueron juradas bajo juramento, del agente especial de la DEA. Él se llamaba Revi Baldeo, y el fiscal auxiliar de Estados Unidos, Matthew LaRoche. Ellos relataron con precisión todos esos enlaces del Pollo Carvajal y las FARC, cuando el Pollo era el jefe de inteligencia y ejercía y era chavista a morir. En la búsqueda de estos objetivos, Carvajal y otros miembros del Cartel de los Soles cultivaron conexiones con narcotraficantes a gran escala, incluidos entre ellos los cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización terrorista con el fin de obtener grandes cantidades de cocaína, así como apoyo logístico y protección a lo largo de las rutas de transporte de cocaína dentro de Venezuela y Colombia, entre ambos países. Claro, y es que con esto también se demuestra que no es nuevo. Es decir, en Estados Unidos y todas las investigaciones en Estados Unidos iban demostrando toda esa complicidad de ese narcorrégimen con todas las organizaciones criminales de la región. Ahora, frente al despliegue en el Caribe, sorprende muchísimo que parece que fuera nuevo y parece que Estados Unidos no estuviera preparada, y los demócratas intentan nuevamente parar los operativos, argumentando que en Estados Unidos no se puede meter en otra guerra. ¿Por qué ustedes cómo lo analizan? ¿Por qué esta parece ruptura como de la conciencia y la verdad acumulada durante tantos años,
cuando definitivamente un gobierno decide actuar, un gobierno estadounidense decide actuar. Esto es pulso político, la oposición no quiere que Trump se lleve el triunfo de haber sacado a ese tirano. En la era de Biden pues hubo muchos fracasos, no lo lograron, aunque en la era de Biden pudo haber elecciones también por esos esfuerzos que hicieron. ¿Ustedes cómo lo interpretan? ¿Por qué pareciera que un grupo muy importante de la política americana pareciera no enterarse? Roberto. Claudia, no es que no se enteran, es que sencillamente, ¿por qué tú crees que yo le digo a los demócratas, los chavistas de Estados Unidos? Los demócratas no son un partido político, los demócratas son una secta que está a favor de la agenda progre 2030, una agenda satánica, la agenda de la muerte, de la inmigración alocada, etcétera. Ya sabemos lo que pasó en los 4 años de Biden, que era un ilegítimo. De manera tal que tú tienes los tentáculos, 26 años, son 26 años, casi 3 décadas, que han usurpado el poder en Venezuela. Primero Chávez, que solo ganó una elección, todos los demás fueron fraude, y ahora el mastodonte genocida colombiano de Maduro. Ellos han puesto y han enviado todo tipo de prebendas y te puedes imaginar los trillones de dólares que han entrado a todas partes. Y lo más fácil de comprar en el mundo es un político. Hay muchísimos demócratas, tanto senadores como representantes de la Cámara Baja, que están comiendo de Venezuela, con testaferros que tienen acciones en empresas de oro, de diamantes, de petróleo, de uranio, de gas, etcétera, etcétera. Y esto se ha hecho público, esto ni siquiera es un secreto, esto es Vox Populi. De manera tal que tú tienes aquí una doble resistencia de parte de esa secta que se llama el Partido Demócrata. La primera resistencia es hacia un hombre como Donald Trump, que no es político, que les dio una pela, le trataron de robar la elección, pero no pudieron, ganó el voto electoral, ganó el voto popular, tiene un mandato, soberano del pueblo estadounidense, y le tienen rabia a Trump, no les gusta Trump. ¿Por qué? Porque Trump llega cortando rabo y oreja. Eso es una parte, y la otra parte es la parte económica. Ellos no se quieren quedar sin las entradas que tienen directamente, que dependen de que el sistema narcocriminal, tiránico y genocida de Venezuela se ha pulverizado. A ellos les conviene mantener ese sistema que, te repito, ya son casi 3 décadas. En enero se cumplirían 27 años. Y es importante lo de Cuba porque Marco Rubio, que es cubano-americano, en realidad es 100% latino porque es de padre y madre cubano, nació en Estados Unidos, es cubano-americano. Él sabe muy bien que después de Venezuela, por inercia, va a caer Cuba. Y después de Cuba, bueno, Nicaragua, etcétera. Pero la joya de la corona es Venezuela, porque no solo estamos hablando de un Estado fallido, criminal, genocida, terrorista, sino que también estamos hablando que desde Venezuela se controla hoy en día casi todas las mafias a nivel mundial. Somos el hub criminal del planeta Tierra, así de sencillo. Y también el tema de las FARC y el ELN, que durante décadas y décadas no han podido, con procesos de paz, con beneficios a los criminales. Cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez logró ponerlos ya contra la cuerda, a punto de derrotarlos, vinieron todos los acuerdos con Juan Manuel Santos, les devolvieron lo que ellos querían, una cierta legitimidad, le dejaron una lección a Colombia de que moralmente ser criminal y que existan estas organizaciones criminales y terroristas no es tan malo, que pueden llegar al Congreso, que se pueden volver gestores de paz. Y por eso también es clave recordar, como prueba que respalda todo lo que dice el Pollo Carvajal ante las autoridades, ante los investigadores, pero también ahora en esta carta a Donald Trump, es todo eso que encontraron los archivos de los computadores de Raúl Reyes, el número 2 de la agrupación terrorista, cuando lo abatieron en el 2008, y en esos computadores y en esos correos demostraban el suministro de armas a las FARC, el rol protagónico del jefe de inteligencia del chavismo, Hugo el Pollo Carvajal. Miren. Correo electrónico, enero 4 de 2007, de Iván Márquez a Raúl Reyes y otros miembros del secretariado de las FARC. Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Cliver, Alcalá y Hugo Carvajal, con el cual ya me había reunido en 3 ocasiones en compañía de Ricardo Rodrigo Granda. Hablamos del plan patriota, canje, la parapolítica y de 3 aspectos del plan estratégico.
finanzas, armas y política de fronteras. Entre tanto, nos van a hacer llegar la próxima semana 20 bazucas, no recuerdo el calibre, de gran potencia, según ellos, de las cuales 10 serían para Timochenko y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor. Caston, las repercusiones para América Latina, como dice Roberto, cuando caiga el régimen de Maduro, todo lo demás también se desmoronará. Cuba, por supuesto, Cuba depende y por eso no lo sueltan al régimen, porque dependen todo el petróleo que les da y todo el control que hacen sobre Venezuela es fundamental para su resistencia. Pero también desde acá se escuchan voces muy preocupadas diciendo que precisamente toda esa inteligencia y todo ese cuerpo de seguridad cubano, en caso de que Maduro quisiera ceder ante Estados Unidos o quisiera, bueno, proponer una salida como la de irse finalmente bajo unas condiciones, podría estar en entredicho por ese mismo cerco que él tiene, quienes le brindan su seguridad, pero que finalmente también, al parecer, son quienes lo tienen atado. ¿Qué cree usted? Mira, yo creo que una cosa importante que la gente debe entender es que esto es una operación, digamos, más grande. Lo dijo hace 2 días el presidente Trump. Es mucho más grande que solo Venezuela, pero Venezuela es el punto más prioritario y es la primera fase, ¿no? Y todo esto, y la razón es porque toda esta actividad criminal que se promueve o se patrocina desde Venezuela tiene implicaciones regionales en todas partes. Y esto es una cosa que está dentro del cálculo, digamos, de la planificación de esta estrategia militar. Es decir, hay un elemento geopolítico, hay implicaciones que tienen consecuencias en Europa, en África, en el Medio Oriente, incluso en Asia. Hay un reciente reporte sobre cómo el tráfico de cocaína ha llegado a lugares donde no había llegado antes, como Australia, por ejemplo, y por supuesto es cocaína colombiana, pero traficada a través de Venezuela. Entonces, hay una perspectiva global en esto. Trump no solamente no tiene una pelea contra Maduro, tiene una pelea contra los carteles, que por cierto eso fue una promesa electoral que él hizo, el combate de los carteles, y digamos la estrategia es que al desactivar Venezuela como plataforma afecta toda esa operación de los carteles mexicanos, por ejemplo, que operan en Venezuela, los carteles colombianos que también operan en Venezuela, y esto es una primera fase. Y con respecto al tema de los cubanos, obviamente todo esto debilita a una dictadura que está completamente debilitada. Mi opinión es que Maduro es y ha sido siempre un rehén de los cubanos, es decir, el hecho de que se haya rodeado, como se ha reportado recientemente, de guardaespaldas cubanos, aparentemente porque no son corruptibles, no confían los venezolanos, piensan que lo pueden entregar, es al mismo tiempo una demostración de que está bajo control de los cubanos. Y ha habido la sugerencia de que incluso pudiera ser eliminado, ¿no? Como lo fue, como muchos dicen que fue eliminado Allende, no solamente porque para, digamos, seguir la idea que ellos tienen de que el soldado se muere, o sea, se queda allí, muere con las botas puestas, sino por la cantidad de información. Imagínense ustedes si Estados Unidos llegara a capturar a Nicolás Maduro vivo y lo traería a una corte federal en Nueva York o donde quiera que sea, la cantidad de información que pudiera suministrar, y no solamente Maduro, por cierto, también el resto de la cúpula, que también es objetivo militar. Y esto tendría un gran impacto muy negativo en Cuba. Cuba ha dicho que no se está metiendo en los asuntos, pero está metido de lleno. Tiene una cantidad de personas allí, no solamente protegiendo a Maduro, sino asesorando a este grupo importante represor, que es el DIGESIM, que es la contrainteligencia militar, cuya tarea fundamental es evitar que los militares se quiebren en este momento de gran presión y se le volteen a Maduro. De modo que aquí hay una implicación directa con los cubanos, pero también hay consecuencias regionales. El propio Trump ha mencionado que Colombia pudiera ser un objetivo, probablemente no un objetivo inmediato, pero hay 2 datos importantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, las operaciones en el Caribe están planificadas para durar 3 años, es decir, hay ya una contratación de suministros que el Pentágono, la oficina o la agencia de logística del Pentágono ya ha hecho para mantener los suministros y atender a las tropas por los próximos 3 años, hasta noviembre del 2028. Eso es un dato. Y el otro dato es que hay también una
planificación que va a ir mucho más allá y que se va a expandir hacia el Pacífico también. De modo que esto no es una cosa que se va a terminar mañana, no es que Trump va a decir, bueno, ahora nos devolvemos, no, es una operación de mucho más alcance y donde se juegan, por cierto, no solamente el prestigio, sino un elemento fundamental de la agencia, de la política, perdón, de política exterior de Estados Unidos, que es el control del hemisferio, ¿no? que ha estado sujeto a todas estas influencias, no solamente de los carteles, sino también de Rusia, de China, y de otras potencias, Irán, por supuesto, que son enemigos de Estados Unidos. De modo que, y esto lo ha dicho muy claramente Marco Rubio, ha dicho, no nos interesa lo que pase a miles de kilómetros de Estados Unidos, nos interesa lo que pase en nuestro patio trasero. Y yo creo que esto es una cosa importante para tener en cuenta. Sin duda, fundamental, y por eso también tan importante cuando el Pollo Carvajal cuenta cómo fue toda esa estrategia montada y diseñada, explicada y sugerida por los cubanos de enviar y de incrementar toda la acción criminal del Tren de Aragua en toda la región, en todo el hemisferio. Hasta el punto de que en Chile cometieron un asesinato también de una persona exiliada, protegida, por conocer como teniente muchas cosas ahí al interior de las fuerzas militares del chavismo. Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos, a Casto Ocando, periodista independiente de investigación, a Roberto Olivares, politólogo y periodista venezolano en el exilio, lo seguiremos consultando. El tic-tac sigue, el Gerald Ford está en el Caribe y no va a estar de paseo, obviamente. Si movieron al Gerald Ford es porque algo va a pasar. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer otra pausa y resaltarles a ustedes la importancia de hablar de esta carta. Hugo Armando El Pollo Carvajal, recordarles que llegó al rango de general del Ejército de 4 estrellas. Ejerció como jefe de Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela entre el 2004 y 2011, nuevamente entre el 2013 y 2014. Y ya en el año 2017 rompió con la dictadura de Maduro y huyó de Venezuela en el 2019. Ese año fue detenido en España con pedido de extradición de Estados Unidos, logró fugarse, fue recapturado en España en 2021 y luego extraditado a Estados Unidos en 2023. Bueno, y desde el 2025 aceptó cargos de narcotráfico, narcoterrorismo que podían significarle la cadena perpetua, y el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York tiene previsto dictar esta sentencia el 26 de febrero de 2026. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hay un punto en la carta del Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia del régimen chavista madurista, la carta que le envía a Donald Trump, que es muy importante, y es cómo, según él, fue testigo de la inteligencia cubana corrompiendo funcionarios de Estados Unidos. Ojo, cómo ese poder corruptor llegó hasta los Estados Unidos, según el Pollo Carvajal. Las graves denuncias contra funcionarios de la potencia militar del mundo, de las que seguramente tendrá que aportar pruebas en su interés de proporcionar más información al gobierno y a la justicia de la Unión Americana. Pero miren ustedes cómo señala la inteligencia cubana, que le había mostrado a él, mostrándole cómo habían logrado infiltrar bases navales en la costa este y jactándose de haber enviado miles de espías durante décadas, y cómo lograron llegarle a diplomáticos, agentes de la CIA, pagos para que le ayudaran a Chávez desde los Estados Unidos. Tremenda denuncia. La inteligencia cubana me mostró sus redes dentro de sus bases navales en la costa este. Se jactaron de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de ellos ahora políticos de carrera. Diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA recibieron pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder. Estos estadounidenses actuaron como espías para Cuba y Venezuela, y algunos siguen activos hasta la fecha. La extensa carta seguirá siendo análisis, será siendo objetivo de análisis aquí en el programa La Noche. Son muchísimos los puntos que quedan. Esperamos en una próxima emisión poder seguir entregándoles a ustedes todos esos detalles con análisis. Por ahora me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Buenas noches, gracias. Hasta la próxima.